Jamás imaginé que, a mis 60 años, me encontraría de pie en la cocina de mi propia casa, recogiendo los restos de una comida que yo misma me había preparado con tanto esmero, mientras 100 pares de ojos me observaban desde el comedor, con una mezcla de lástima y horror. Mi nombre es Rebeca, y esta es mi historia. Un relato de humillaciones acumuladas y silencios rotos que ha llegado hasta ti, lector desconocido. Me alegra que estés aquí, siguiéndome hasta el final. Comenta desde qué ciudad me ves, para que pueda medir cuán lejos ha viajado mi verdad. Todo comenzó en el cumpleaños número 35 de mi hijo Daniel, una celebración que Luna, mi nuera, había convertido en su propio escenario de vanidad. Yo, como siempre, fui la sombra que trabajaba en silencio, levantándome al alba para hornear el pavo, pelar las papas con manos artríticas y preparar los postres que Daniel adoraba desde niño. Mientras yo sudaba junto a la estufa, Luna se pavoneaba por la sala, recibiendo elogios por una hospitalidad que jamás mereció, vestida con un traje blanco que brillaba como su falsa modestia. Los invitados llegaron en tropel, y yo me mantuve en la cocina, sirviendo platos con una sonrisa forzada. Pero cuando llegó el momento de sentarme, Luna se aproximó con su voz afilada por el vino. «¿Qué crees que estás haciendo aquí, Rebeca? Tu lugar es en la cocina, vieja inútil», gritó frente a todos. El silencio cayó como un telón, y yo obedecí, levantándome con el corazón destrozado. Al pasar, tropecé. O más bien, ella me hizo tropezar, y mi plato se hizo añicos en el suelo. «Limpia ese desastre», ordenó, mientras yo me arrodillaba entre los fragmentos, sintiendo el peso de años de desprecio. Durante 5 años, desde que enviudé, había soportado sus humillaciones en esta casa que una vez fue mía. Pero aquel día, algo en mí se congeló como el hielo de un invierno implacable. Esa noche, en la soledad de mi habitación, contemplé el sobre con $40,000 que había ahorrado para regalarle. Un gesto tonto de gratitud que ahora me parecía una burla. En su lugar, saqué otro sobre, el que contenía la verdad que había descubierto poco a poco. Todo empezó cuando vi a Luna con Marcus, el mejor amigo de Daniel, en un abrazo apasionado fuera de un hotel. Al principio, lo atribuí a mi vista cansada, pero las pruebas se acumularon. Mensajes en su teléfono que revelaban una traición de 2 años, risas a costa de mi hijo, planes para un divorcio que lo dejaría en ruinas y me enviaría a un asilo olvidado. Contraté a un detective, Samuel García, y reuní fotos, capturas de pantalla y documentos que exponían su pasado, su verdadero nombre, Carmen Valdés, y un arresto por fraude en Nevada. Ahora, con esa evidencia en mis manos, sé que el momento de la verdad está cerca. Luna, con su arrogancia, no sospecha nada, pero yo he cambiado. Esta no es solo mi venganza, es la liberación de una mujer que, a pesar de todo, se niega a ser invisible. Se había casado con 3 hombres en apenas 2 años, despojándolos de su fortuna antes de desvanecerse en el aire. Mis manos temblaban al recorrer los informes policiales. Allí estaban las fotografías de Luna, más joven, pero inconfundiblemente ella, junto a sus alias: Carmen Valdés, Sofía Martínez, Isabela Rodríguez, nombres forjados con esmero para seducir a hombres de éxito, hombres solitarios. ¿Cómo es posible?, musité. Daniel la investigó antes de casarse. Él es tan meticuloso con esas cosas. Samuel esbozó una sonrisa triste.
Su nuera es una maestra del engaño, señora. Los documentos que su hijo revisó eran falsificaciones perfectas. Certificados de nacimiento, títulos universitarios, referencias laborales, todo fabricado por una red especializada en crear identidades impolutas para estafadores. Pero el expediente guardaba secretos aún más oscuros. Luna ya estaba legalmente casada en Las Vegas con un tal Roberto Sánchez cuando le dio el «sí, quiero» a Daniel. Técnicamente, su matrimonio con mi hijo era nulo, pero había algo peor. «Hay más», prosiguió Samuel, su voz descendiendo a un susurro. Su nuera no actuaba sola en Nevada. Su principal cómplice era un hombre llamado Marcus Rivera. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Marcus, el mejor amigo de Daniel, el padrino de su boda, el hombre que se había sentado a nuestra mesa durante 7 años, mientras tejía la ruina de mi hijo desde dentro. Marcus y Carmen trabajaron juntos estafando a 3 víctimas, explicó Samuel. El patrón era siempre el mismo. Ella se casaba con el objetivo. Él se convertía en su amigo más cercano para ganar su confianza, y juntos vaciaban las cuentas antes de desaparecer. ¿Por qué no desaparecieron después de estafar a Daniel?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Porque Daniel resultó ser más valioso de lo que imaginaban, respondió Samuel. Su hijo amasó una fortuna considerable en estos años. En lugar de un golpe rápido, decidieron quedarse y sangrarlo lentamente, el mayor tiempo posible. Me mostró más documentos, registros bancarios que detallaban transferencias regulares desde las cuentas de Daniel a paraísos fiscales controlados por Luna y Marcus. Durante 7 años, le habían estado robando sistemáticamente. Pequeñas sangrías que Daniel jamás notaría. $500 por aquí, 1000 por allá. En total, concluyó Samuel, estimamos que le han robado cerca de $250,000, $250,000. El dinero por el que Daniel había trabajado sin descanso, el dinero que él creía estar invirtiendo en el futuro de su familia, había estado fluyendo directamente a los bolsillos de sus 2 depredadores más cercanos. Pero lo peor aún no había salido a la luz. «Hay algo más, señora Herrera», dijo Samuel, y por primera vez noté una vacilación en su voz. Algo que descubrí sobre el pasado de Carmen. Me entregó una carpeta distinta. Dentro, recortes de periódico de un pequeño pueblo de Arizona, de hacía 12 años. El titular me heló la sangre. Joven maestra desaparece tras denunciar estafa. La víctima se llamaba Elena Vázquez, una profesora de 26 años que había descubierto que su prometido y la mejor amiga de éste la estaban timando. Elena había amenazado con acudir a la policía. 3 días después, se esfumó. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Está sugiriendo que Luna...? La pregunta murió en mis labios. No sugiero nada, dijo Samuel con cautela. Pero Carmen Valdés y Marcus Rivera estaban en Arizona por aquel entonces, usando otros nombres. Y Elena Vázquez descubrió su trama exactamente como lo ha hecho usted. Sentí que me asfixiaba. Luna no era solo una estafadora. Era potencialmente algo mucho peor. Y yo vivía bajo el mismo techo que ella, convertida en la guardiana de sus secretos. ¿Qué me recomienda hacer?, pregunté, con apenas un hilo de voz. Samuel cerró la carpeta con lentitud. Sea muy cuidadosa, señora Herrera.
Alguien como Carmen no duda en hacer lo que sea necesario para protegerse. Si sospecha que usted sabe algo... No necesitó terminar la frase. Lo había entendido a la perfección. Aquella noche, regresé a casa con el expediente oculto en mi bolsa de la compra. Luna estaba en el salón, riendo con una comedia romántica. Parecía tan normal, tan inofensiva. Pero cuando la miraba ahora, ya no veía a la mujer inocente. Veía pues a la depredadora que era en realidad. «¿Qué tal tu día, Rebeca?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Espero que no te hayas excedido en el supermercado. Ya sabes cómo se preocupa Daniel por los gastos». La ironía era nauseabunda. Ella, que había robado $250,000, reprendiéndome por el gasto en comida. «Un día normal», respondí, manteniendo la voz firme. «Nada especial». Pero mientras subía a mi habitación, supe que todo había cambiado. Sobre mi escritorio, junto al sobre con los $40,000 y la fotografía de Luna con Marcus, ahora tenía un arma mucho más poderosa. La prueba irrefutable de quién era en realidad Carmen Valdés. Daniel llegaría en 2 horas. Luna lo recibiría con su sonrisa perfecta y sus besos de Judas. Marcus vendría a cenar el viernes, como siempre, interpretando su papel de amigo leal. Pero esta vez, todo sería diferente. Esta vez, la cazadora iba a ser cazada. Solo tenía que esperar el momento perfecto. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, Luna anunció que daría una cena especial para celebrar el ascenso de Daniel. «Algo íntimo», dijo. «Solo para la familia y los amigos más cercanos. Invitaré a Marcus, por supuesto», añadió con naturalidad. «Y quizá a algunas de mis amigas del club. Será una noche perfecta». Mientras la oía planificar su próxima actuación, sonreí por primera vez en semanas. Luna tenía razón. Sería una noche perfecta. Pero no como ella imaginaba. El sobre con la fotografía seguía en mi cajón, pero ahora sabía que una simple prueba de infidelidad no bastaría. Tenía en mi poder algo mucho más devastador, y en el momento adecuado lo desataría todo. La cena se fijó para el sábado. Luna pasó la semana organizando cada detalle con la precisión de un general preparando una batalla. 12 invitados. Marcus, por supuesto, algunas amigas de su club de tenis, 2 parejas de vecinos y los socios de Daniel, que ella consideraba clave para su carrera. Yo, como siempre, era invisible en sus planes, salvo como cocinera extraoficial. Durante 3 días, me tuvo preparando aperitivos y probando recetas. «Rebeca, quiero que esta noche sea impecable», me dijo el viernes, revisando la lista de invitados por 10ª vez. «Daniel se merece que celebremos su éxito como es debido. El éxito de Daniel». La ironía me oprimía el pecho. Mi hijo había trabajado 16 horas diarias para conseguir esa promoción, sacrificando su tiempo, sus aficiones, incluso a mí. Todo para darle a Luna el estilo de vida que ella ya exigía, sin saber que le había estado robando durante 7 años. Esa tarde, mientras Luna se marchaba a su tratamiento de spa semanal, que ahora sabía que era su cita con Marcus, llamé a Samuel García. «¿Estás segura de que quiere hacerlo esta noche?», me preguntó. «Una vez que abra esa caja de Pandora, no podrá cerrarla». «Estoy segura», respondí sorprendida de mi propia firmeza. «Mi hijo merece saber la verdad». «Muy bien. Le he enviado por mensajero la documentación adicional que solicitó. Debería llegar esta tarde».
Y, señora Herrera, tenga cuidado. Carmen es impredecible cuando se siente acorralada. El paquete llegó a las 4. Dentro estaban las copias certificadas de todo. Los informes policiales de Nevada, el acta de matrimonio que probaba que Luna seguía casada con Roberto Sánchez, los registros de las transferencias bancarias e incluso la información sobre la desaparición de Elena Vázquez. Había algo más que no esperaba. Fotos de Luna y Marcus tomadas esa misma tarde en un hotel del centro. Samuel había cumplido mi petición de conseguir pruebas frescas, pruebas irrefutables. Mientras ordenaba los documentos, una extraña calma se apoderó de mí. Después de años sintiéndome impotente, por fin tenía el control. La verdad era mi arma, y estaba afilada como una navaja. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Luna radiante con un vestido azul que seguramente costaba más que mi alquiler mensual. Recibía todos con abrazos efusivos y esa risa musical que reservaba para las grandes ocasiones. Daniel llegó justo a tiempo, aún con el traje puesto, visiblemente cansado pero sonriendo ante el esfuerzo de Luna por celebrarlo. Se me partió el corazón al ver la gratitud en sus ojos cuando la besó. Gracias por organizar esto, mi amor. Sé el trabajo que te ha costado. Lo que sea por ti, mi vida, respondió ella, con esa voz melosa que había perfeccionado con los años. Marcus fue el último en llegar, por supuesto. Entró con su sonrisa de falsa confianza, abrazando a Daniel como el hermano que pretendía ser. Enhorabuena, hermano. Te lo mereces todo. Sí que se lo merece, pensé con amargura. Merece saber que su mejor amigo lo ha estado traicionando durante años. La cena transcurrió como un ballet perfectamente coreografiado por Luna, lleno de conversaciones superficiales y risas forzadas. Yo serví cada plato en silencio, invisible, observando la función desde la penumbra. Con el postre, Luna se puso en pie, copa en mano. «Quiero proponer un brindis», anunció, su voz resonando en el comedor. «Por mi maravilloso esposo, Daniel, que trabaja tan duro para darnos esta vida, y por nuestros queridos amigos, en especial Marcus, que ha sido un hermano para nosotros todos estos años». Todos alzaron sus copas. Marcus sonrió y le guiñó un ojo a Luna, un gesto que solo yo percibí. Daniel rebosaba de orgullo, ajeno a que estaba brindando por su propia desdicha. «Y por supuesto», continuó Luna, y su mirada se cruzó con la mía desde la cocina. «Por la familia. Por aquellos que entienden su lugar y su papel en nuestras vidas». «Su lugar y su papel». Aquellas palabras fueron la chispa, como si yo fuera una sirvienta y no la madre del hombre que financiaba su farsa. Lentamente, me quité el delantal y avancé hacia el comedor. Todas las miradas se clavaron en mí. Yo nunca interrumpía las cenas de Luna. «Luna», dije, con voz serena pero firme, «creo que hay algo que deberías ver». Su sonrisa vaciló. «Rebeca, estamos celebrando. Lo que sea puede esperar». «No», repliqué, sacando el sobre de mi bolsillo. «Esto no puede esperar». El silencio se hizo denso. Daniel me miraba confundido. Marcus había perdido el color. «¿Qué es eso?», preguntó Luna, pero su tono delataba que ya lo sabía. «Es un regalo», dije, tendiéndole el sobre. «Uno parecido al que pensaba darte. $40,000 que ahorré durante años, creyendo que quizá así me ganaría tu respeto. Pero después de la fiesta de Daniel, continué, decidí que merecías algo
más apropiado. Con manos temblorosas, Luna tomó el sobre. En el silencio sepulcral de la sala, el crujido del papel sonó como un trueno. Lo primero que sus ojos encontraron fue la fotografía. La imagen nítida, irrefutable, de ella y Marcus en una actitud inequívoca, tomada apenas unas horas antes. El color abandonó su rostro. Sus piernas flaquearon. Y por un instante creí que iba a desplomarse. ¿Qué es esto?, susurró, aunque ambas sabíamos la respuesta. Sigue mirando, dije con calma. Hay más. Sus dedos, torpes, extrajeron el siguiente documento. La copia certificada del acta de matrimonio entre Carmen Valdés y Roberto Sánchez, fechada 2 años antes de su boda con Daniel. Marcus se había puesto en pie de un salto, con el pánico dibujado en el rostro. Daniel alternaba la mirada entre la foto y su esposa, su mente luchando por procesar lo imposible. Luna, dijo Daniel, con un hilo de voz. ¿Qué es esto? Pero ella no respondió. Su mirada estaba fija en el tercer documento, el informe policial de Nevada, que la identificaba como Carmen Valdés, buscada por fraude matrimonial. Fue entonces cuando se derrumbó. No fue el desmayo elegante de las películas. Fue un colapso total, devastador. Su cuerpo se dobló como si hubiera recibido un golpe y cayó de rodillas en el suelo. Los invitados retrocedieron, algunos ahogando un grito. Marcus corrió hacia ella, pero se detuvo en seco cuando Daniel lo fulminó con una mirada que yo nunca le había visto. «¡No la toques!», ordenó Daniel, su voz peligrosamente baja. «No te acerques a mi esposa». «Daniel, hermano, puedo explicarlo», empezó Marcus. «¿Explicar qué?». Daniel alzó la foto con manos temblorosas. ¿Explicar por qué mi mejor amigo se acuesta con mi mujer? ¿O por qué mi mujer, al parecer, tiene otro nombre y otro marido? Luna sollozaba en el suelo, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas de pánico de quien ve su mundo desmoronarse. «Hay más documentos en el sobre», dije suavemente, dirigiéndome a Daniel. «Muchos más». Daniel volcó el contenido sobre la mesa. Registros bancarios, más fotografías, informes policiales. Todo quedó esparcido ante los invitados que habían venido a celebrar su éxito. El silencio que siguió fue absoluto. 12 personas contemplando la evidencia de una traición tan completa que nadie sabía qué decir. Finalmente, Daniel habló, con la voz rota pero firme. «Quiero que se vayan todos. Ahora». Los invitados no necesitaron que se lo repitiera. Se marcharon en un silencio abrumador, huyendo de la catástrofe. Marcus fue el último en moverse. Se acercó a Daniel, suplicante. «Daniel, por favor. Las cosas se complicaron, pero nunca quisimos hacerte daño». Mi hijo lo miró con una frialdad que me heló la piel. «Sal de mi casa», dijo. «Y si vuelvo a verte, te juro que llamaré a la policía». Marcus dirigió una última mirada a Tuna, que seguía hecha un ovillo en el suelo, y luego a mí. Sus ojos encontraron los míos, y vi en ellos algo que me recorrió como un escalofrío. No era remordimiento. Era una amenaza. Cuando Marcus se fue, Daniel se arrodilló junto a Luna. No para consolarla, sino para hablar. «¿Cuánto de esto es verdad?», preguntó. Luna alzó la mirada y por primera vez en 7 largos años vi su rostro desnudo.
desprovisto de la máscara de esposa perfecta, libre de la actuación de nuera agradecida. Era el semblante de Carmen Valdés, la estafadora profesional. «Todo», susurró, «todo es verdad». Con esas 3 palabras, el matrimonio de mi hijo se hizo añicos. Los días que siguieron a aquella cena fueron como observar un edificio desmoronarse en cámara lenta. Luna, o Carmen, como ahora sabíamos que se llamaba, permaneció en el suelo del comedor durante casi 1 hora, después de que se marcharan los invitados. Se quedó allí, convulsa en sollozos, temblando, murmurando incoherencias sobre cómo todo se había torcido. Daniel se había quedado inmóvil en su silla, con la vista perdida en los documentos esparcidos sobre la mesa. No gritó. No estalló en la furia que yo esperaba. En su lugar, se instaló en él una quietud que me helaba la sangre más que cualquier explosión de rabia. «Mamá», dijo al fin, con un hilo de voz. «¿Cuánto tiempo llevabas sabiendo esto?» Su pregunta fue una saeta que me atravesó el pecho. 6 semanas, admití. Empecé a sospechar hace 2 meses, pero no tuve pruebas concluyentes hasta hace 6 semanas. Él asintió despacio, como si procesara cada sílaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque sabía que encontraría la forma de envenenar tu mente contra mí», respondí con honestidad, y porque necesitaba la certeza absoluta. Esa noche, Daniel veló hasta las 4 de la mañana, leyendo cada documento, verificando cada detalle. Carmen se había encerrado en el dormitorio principal y no había vuelto a salir. A través de las paredes, yo podía escuchar su llanto intermitente, pero ya no sonaba remordimiento. Sonaba autocompasión. Al día siguiente, Daniel contrató a una abogada. Margaret Thompson era una mujer de 60 años y ademanes severos, forjada en el fuego de divorcios complicados y fraudes matrimoniales. Cuando Daniel le mostró la montaña de evidencias que Samuel había reunido, sus ojos brillaron con la satisfacción de un depredador que ha localizado a una presa fácil. «Esto es más que suficiente», le dijo a Daniel en su primera reunión. «El matrimonio es nulo por bigamia. Ella no tiene derecho a ninguna propiedad conyugal. De hecho, podríamos demandarla por los $250,000 que robó. Pero Daniel, incluso después de todo, era demasiado bueno. Su nobleza era su talón de Aquiles. «Solo quiero que se vaya», me confesó esa noche. «Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre». Carmen llevaba 3 días encerrada cuando finalmente bajó. Su aspecto era desolador. Los ojos hinchados y enrojecidos. El cabello, un nido enmarañado. La ropa, la misma desde la noche de la cena. Pero cuando me vio en la cocina, algo en su mirada cambió. La desesperación se transformó en algo más afilado, más peligroso. «Esto es tu culpa», espetó, con la voz rota y áspera por el llanto. «Tú has destruido mi vida». Me volví lentamente para enfrentarla. «Yo no he destruido nada, Carmen. Tú construiste tu vida sobre un castillo de mentiras. Y los castillos de mentiras, tarde o temprano, siempre se derrumban». Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «Mi nombre es Luna. Soy Luna Morales de Herrera. He sido parte de esta familia durante 7 años. Tu nombre es Carmen Valdés», repliqué con calma. «Y nunca fuiste parte de esta familia. Fuiste un parásito, uno que se alimentaba de ella. Fue Nasasif entonces cuando me atacó. Se abalanzó sobre mí con las uñas por delante, gritando obscenidades. Por un instante temí por mi vida, pero Daniel irrumpió en la cocina en el momento preciso
sujetándola por los brazos y manteniéndola a distancia. «Suéltame», chillaba ella. «Esta vieja bruja lo ha arruinado todo, todo por lo que he trabajado». «¿Lo que has trabajado?» La voz de Daniel era fría como el hielo. «Lo que has trabajado ha sido para robarme la vida». Esa fue la primera vez que vi a mi hijo verdaderamente enfadado. No con una furia explosiva, sino con algo más profundo, más controlado. Carmen debió de ver algo en sus ojos también, porque dejó de luchar y se desplomó contra él, sollozando. «Daniel, por favor», suplicó. «Sé que cometí errores, pero te amo. De verdad que te amo. Podemos superar esto». Daniel la apartó de sí como si quemara. «Tú no sabes lo que es el amor, Carmen. Solo sabes cómo manipularlo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Margaret Thompson inició el proceso de anulación, congeló las cuentas bancarias conjuntas y presentó una demanda civil por los fondos robados. Carmen contrató a su propio abogado, un hombre nervioso que comprendió enseguida que defendía una causa perdida. Pero Carmen aún guardaba un último y sucio as bajo la manga. Una semana después del altercado en la cocina, llegó la policía. 2 agentes de rostro adusto pidieron hablar conmigo sobre ciertas acusaciones. Carmen había presentado una denuncia alegando que yo, la fille masquée, la había estado acosando, amenazando y que había falsificado pruebas en su contra. Afirmaba que las fotografías estaban manipuladas digitalmente y que los documentos sobre su pasado eran invenciones maliciosas. Es una anciana resentida que nunca me aceptó. Le había dicho a la policía, según me informó el detective Johnson. Está intentando destruir mi matrimonio por celos. Afortunadamente, Samuel García había anticipado esa jugada. Tenía copias certificadas de todos los documentos, testimonios de las fuentes en Nevada y pruebas forenses que demostraban que las fotografías no habían sido alteradas. La investigación policial duró exactamente 3 días antes de que desestimaran las acusaciones de Carmen por falsedad, pero el daño a su credibilidad fue devastador. Su propio abogado, al descubrir que también a él le había mentido, renunció al caso, dejándolas a la deriva. Fue entonces cuando Marcus reapareció. Llevaba 2 semanas escondido, probablemente esperando a que amainara la tormenta. Pero al darse cuenta de que Carmen estaba perdida, decidió salvar su propio pellejo. Se presentó en el despacho de Margaret Thompson con su abogado, ofreciendo testificar contra Carmen a cambio de inmunidad. Tenía registros detallados de todas las transferencias, copias de mensajes y pruebas de otras estafas que habían perpetrado juntos. Marcus Rivera fue inteligente, me explicó Margaret. Comprendió que Carmen, en su caída, lo arrastraría con ella si no actuaba primero. Su testimonio sella el caso. Carmen se enteró de la traición esa misma tarde. Su reacción, incluso para sus estándares, fue un espectáculo dantesco. Irrumpió en la casa gritando, rompiendo objetos, amenazando con contar la verdad sobre todos. Marcus y yo éramos un equipo, aullaba mientras Daniel llamaba a la policía. Si yo caigo, él cae conmigo. Y tú también, Daniel. Todos vais a pagar. Pero eran amenazas vacías. Los últimos estertores de una bestia acorralada. Sin su aliado, sin dinero para abogados y con todas las pruebas en su contra, Carmen ya no tenía poder. La policía la arrestó esa noche por violar una orden de alejamiento que Daniel había obtenido días antes. Pasó 3 días en la cárcel. Cuando salió, había cambiado.
Ya no era la mujer furiosa y desesperada. Era algo peor. Una mujer que había aceptado su derrota y cuyo único objetivo era causar el mayor daño posible. «Esto no ha terminado», me dijo cuando vino a recoger sus cosas bajo supervisión policial. «Puede que hayas ganado esta batalla, Rebecca, pero yo sé cosas de esta familia que podrían destruiros». La miré fijamente a los ojos. «Ya no tienes poder aquí, Carmen. Ya no puedes hacernos daño». Sonrió, pero en su sonrisa no había alegría. «Ya veremos». 3 días después, Carmen Valdés desapareció. Empacó sus pertenencias durante la noche y simplemente se esfumó. No dejó dirección. No dijo a dónde iba. Un día estaba allí y al siguiente se había desvanecido. Como si el viento se la hubiera llevado. Como si nunca hubiera existido. Daniel encontró una nota en el dormitorio. «Esto no ha terminado. Volveré cuando menos lo esperéis». Pero yo sabía que no volvería. Carmen era una depredadora, y los depredadores buscan presas fáciles. Daniel ya no lo era. Marcus, tras testificar, vendió su casa y se mudó a otro estado, dejando atrás al mejor amigo que había traicionado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba paz. Daniel había perdido una esposa y un amigo, pero había ganado algo mucho más valioso: la verdad. Y después de vivir tanto tiempo en una mentira, la verdad se sentía como la libertad. Pero la verdadera sanación apenas comenzaba. 6 meses después, Daniel y yo estábamos sentados en el jardín, disfrutando del café matutino en un silencio cómplice. Uno de esos que no compartíamos desde hacía demasiados años. «Mamá», dijo Daniel al fin, rompiendo el silencio. «Nunca te di las gracias como es debido por lo que hiciste». Dejé la taza en el plato y lo miré. Mi hijo había cambiado. Las líneas de estrés en su rostro se habían suavizado. Parecía en paz. «No tienes que agradecerme por proteger a mi familia», le dije. «Pero sí tengo que disculparme», continuó, con la voz cargada de emoción. «Durante 7 años, permití que Carmen te tratara de un modo horrible. Vi cómo te humillaba, cómo te convertía en una sirvienta en tu propia casa, y no hice nada para detenerlo. Sentí un nudo en la garganta». «Estabas enamorado, Daniel. ¿O creías estarlo?» «No», dijo con firmeza. «Eso no es excusa. Eres mi madre. Me criaste sola después de que papá muriera. Tuviste 2 trabajos para pagarme la universidad. Lo sacrificaste todo por mí. Y yo permití que una extraña te tratara como si fueras invisible». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «Durante años me pregunté por qué no me defendías», admití. «¿Por qué nunca veías lo que me hacía? Llegué a pensar que el problema era yo». Daniel cerró los ojos, el dolor grabado en su rostro. «Dios, mamá. Carmen era una experta manipuladora. Cada vez que yo notaba algo, ella tenía una explicación. Decía que eras difícil, que estabas celosa, que necesitabas límites. ¿Y tú le creías?». «Quería creerle», confesó. «Era más fácil pensar que el problema eras tú que afrontar la posibilidad de que mi esposa perfecta fuera una mentirosa». Guardamos silencio, procesando años de dolor. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», le pregunté finalmente. «Que después de todo lo que sacrifiqué, de todos los años que te cuidé, eligieras creer a una mujer que apenas conocías por encima de la madre que te dio la vida». Daniel se levantó,
y se arrodilló a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. «Tienes razón», dijo, con la voz quebrada. «Y no hay excusa para ello. Pero quiero que sepas que nunca, nunca más voy a permitir que nadie te trate así. Y nunca más dudaré de ti». Lo abracé, sintiendo que por fin recuperaba a Mameiko. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Margaret Thompson recuperó $180,000 de los fondos robados. Daniel usó parte del dinero para remodelar la casa, eliminando cada rastro del reinado de Carmen. «Quiero que esta vuelvan a ser tu casa, mamá», me dijo. También insistió en darme los $40,000 que yo había invertido en sus ahorros. «Ese dinero es tuyo», dijo cuando protesté. «Úsalo para ti, para viajar, para tus aficiones, para lo que te haga feliz». Por primera vez en décadas, tenía dinero que era solo mío. Redecoré mi habitación, compré libros, me apunté a clases de pintura. Pero la mayor transformación fue la de Daniel. Sin la influencia tóxica de Carmen, empezó aquí a redescubrirse. Volvió a cocinar, renovó su afición por la fotografía, retomó el contacto con viejos amigos. «Siento como si despertara de un largo sueño», me confesó una noche. La verdadera prueba llegó cuando conoció a ver a alguien. Sara era una enfermera de 42 años, divorciada y con 2 hijos. Era el reverso exacto de Carmen. Práctica donde la otra era glamurosa. Honesta donde la otra era un nudo de mentiras. Genuinamente amable. La primera vez que Daniel me preguntó qué pensaba de ella, mi corazón se detuvo. «Quiero tu opinión sincera, mamá», dijo. «Si algo no te gusta de Sara, necesito saberlo. No volveré a ignorar tu instinto». «Me gusta», le dije. Y era verdad. Es genuina. Y lo más importante, te trata con respeto. Sara empezó a venir a cenar los domingos. La casa volvía a llenarse de risas. Ella siempre insistía en ayudar en la cocina, tratándome como a una igual, no como a la servidumbre. «Señora Herrera», me dijo una tarde mientras secábamos los platos, en un gesto de camaradería que jamás conocí con Carmen. «Daniel me ha contado lo que sucedió. Solo quiero que sepa que respeto profundamente el lugar que usted ocupa en su vida. Esta es su casa». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Llámame Rebeca», le dije. «Y si Daniel es feliz contigo, esta también es tu casa». Un año después de la desaparición de Carmen, recibimos noticias suyas por última vez. La habían arrestado en Florida bajo otro nombre, acusada de estafar a un anciano de más de 80 años. El ciclo, al parecer, volvía a empezar. Pero esta vez, lejos de nosotros. Por lo visto había vuelto a sus viejas andanzas, pero esta vez eligió a la víctima equivocada. Un detective retirado que caló sus mentiras al instante. «¿Sientes algo por ella?», me preguntó Daniel mientras veíamos la noticia. Reflexioné un instante. «Lástima», admití al fin. Lástima por alguien que jamás comprendió que las relaciones auténticas, las que se basan en el amor verdadero, son infinitamente más valiosas que cualquier cosa que se pueda robar o manipular. Daniel asintió. «Yo siento lo mismo», dijo, «y también alivio de que esté tan lejos de nosotros». En cuanto a Marcus, también fue arrestado en Nevada por cargos relacionados con sus estafas. Resultó que su testimonio contra Carmen no bastó para librarlo de sus propios delitos. Lo último que supe de él es que cumplía una condena de 5 años de prisión.
Pasaron 2 años desde la partida de Carmen cuando Daniel y Sara se comprometieron. Esta vez, Daniel me pidió la bendición antes de hacerle la proposición. ¿Estás seguro de que es lo correcto? Le pregunté, no porque dudara de Sara, sino porque necesitaba cerciorarme de que Daniel tomaba la decisión por los motivos adecuados. Estoy seguro, me respondió. Pero esta vez haré las cosas de otro modo, sin grandes ceremonias, sin intentar impresionar a nadie, solo la familia más cercana, la gente que de verdad nos quiere. La boda de Daniel y Sara fue, en esencia, todo lo que la primera no había sido. Íntima, sincera y rebosante de un amor real, en lugar de puro espectáculo. Me pidieron que lo acompañara al altar, como un reconocimiento al lugar que ocupo en su vida. «Eres la mujer más importante de mi vida», me dijo mientras caminábamos. «Y quiero que Sara y todos los demás lo sepan. Ahora, 3 años después de que todo comenzara, estoy sentada en el mismo jardín donde Daniel y yo tuvimos aquella conversación crucial. Pero ya no estoy sola. Sara está a mi lado, enseñándome a usar una tableta para ver las fotos de sus hijos en la universidad. Daniel está en la cocina preparando el almuerzo para todos, canturreando en voz baja mientras cocina. La casa vuelve a estar llena de vida, pero no de la vida falsa y perfecta que Carmen había fabricado, sino de la existencia desordenada, imperfecta, pero genuinamente feliz, de una familia de verdad. A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si nunca hubiera reunido el valor para desenmascarar a Carmen. Si hubiera permanecido en silencio, soportando sus humillaciones, viendo cómo manipulaban y le robaban a mi hijo sin hacer nada. Pero eso ya no importa. Tomé la decisión correcta en el momento justo. Protegí a mi familia del único modo que sabía, con paciencia, pruebas y la verdad. Y ahora, por primera vez en muchos años, todos estamos justo donde debemos estar.